al Señor. Entonces, bienvenidos todos, hermano. Vean lo que dice, lo hemos hablado varias veces de este pasaje tan bonito, que le puse en colores ahí, ¿verdad? Para resaltar las palabras más importantes. Porque de eso se trata. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos bien hincados, dice la Reina Valera, ¿verdad? Bien clavados. Son las de los maestros de las iglesias, congregaciones son iglesias, ¿verdad? Dadas por un pastor. Quiere decir que los pastores tenemos que dar palabras como un maestro. Y lo más tremendo, hermanos, que las palabras de los sabios, hermanos, hemos dicho que son los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a Tibás, agarramos los clavos, agarramos los aguijones que el apóstol nos da, y nosotros venimos aquí a la iglesia, ¿qué? A clavarlos, bien clavados. ¿Sí van a entender? Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahorita que está en retiro en Guatemala, hermano, ahí hemos estado medio escuchando, la verdad, no hemos podido concentrarnos como tiene que ser. Estamos aprovechando para hacer los trabajos en la casa, pero la idea es ir nosotros como pastores a recibir, vuelvo y repito, esos aguijones, hermano, y venir aquí, esos clavos, y clavarlos bien clavados. Estas son las palabras de los sabios, vuelvo y repito, de los apóstoles, ¿verdad? Pero podríamos decir, hermano, que sabio es una persona cargada de sabiduría, llena de sabiduría. Entonces, cualquier persona que predique la palabra de Dios, hermano, tiene que ser una persona sabia, una persona llena de sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esos aguijones y esos clavos, hermano, son los remas que agarramos nosotros en el aire. ¿Qué es un rema? ¿Qué es un rema? Lo que usted dice, esa palabra era para mí, eso es un rema. Cuando usted dice, mira, tantas veces que había leído ese pasaje y ahora entiendo yo. Es que el agua de la palabra se me convirtió en vino. Revelación. Es que la leche se me convirtió en miel, que es revelación. Pues dice, ay, pastor, tanto que había escuchado yo aquel Salmo 23 tan conocido, ¿verdad? ¿Cuál es el Salmo 23? ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Ay, pastor, vean, hasta Canal 7, todos los días lo escuchaba yo en Canal 7, cuando eran las 6 de la tarde. Y hasta que un día alguien aquí habló del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahí entendí yo. Ahí entendí ese salmo. Ahí se te hizo rema. Eso es el rema de Dios. Por ejemplo, es lo que hablaba Denis el domingo. Cuando él dice que él, el rema, lo recibió cuando el apóstol aquí, ¿verdad? Lanzó una palabra. De todas las que dijo, una se le hizo rema. Por eso dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. No la boca del apóstol, la boca de Dios. Entonces él dijo, esto se me hizo rema. Lo apuntó. Y cuando yo le dije, papito, mira, prepárate, te toca predicar X día, él tenía el rema. De esto voy a hablar. Entonces hay que tener remas. Hay que tener as bajo la manga. Por ejemplo, nos ha contado el apóstol que los que están allá en Guatemala ahorita, hermanos, es toda la semana, desde el lunes hasta el sábado, y predican, son 7 servicios, ¿verdad, al día? 7 prédicas al día. Y dice que el apóstol no avisa, antes avisaba, ya no avisa. Él simplemente, hermano, una hora antes o media hora antes, poquito, te toca predicar. Daniel, te toca. En el cuarto servicio le toca a usted. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Qué haría usted? No sé, hay que estar listos. Hay que estar listos. Por ejemplo, en mi caso, si el apóstol me llama ahorita y me dice, papito, mira, y me ha pasado, papito, mira, tengo una emergencia. Necesito que vayas a predicar a Tibás. ¿Qué le voy a decir yo? No, pastor, no estoy preparado. Jamás, hermano. Como decían los scouts, ¿va? Siempre listo. Siempre hay que estar listo. Me ha pasado aquí.
Que yo le he dicho, hermanos, un día antes, mira, mamita, mira, papito, ¿me puedes ahí ayudar a ministrar el domingo las ofrendas? No pasó. No es que no he preparado nada. Tiene que avisarme 8 días antes. Perdón, hermano, pero eso no es así. Eso no es así. Un domingo en la mañana, una hermana aquí. No, pastor, hágalo usted, porque la verdad es que yo no he preparado nada. Entonces, yo le dije, ¿sería yo mal pastor? Sí, le digo que sí. Y yo no quiero ser solamente un buen pastor. O un pastor bueno. Antes de ser un pastor bueno, quiero ser un buen pastor. Yo le dije, no, mira, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo, porque ¿cómo me vas a decir? Tenés más de 5 años con nosotros y no tenés un rema ahí para ministrar los tiempos de las ofrendas. Me estás dando a entender que no estás bien delante del Señor, pero eso es una cosa, pero no estás listo para... ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces, ¿cómo hacemos para usted estar listo, hermano? Apunte los remas. Eso está bonito para... Eso que dijo el pastor el domingo, está bonito para cuando me toque ministrar las ofrendas. Y lo apunta ahí, en una libreta. Lo apunta ahí, como hace Florita, ¿verdad? Como hacen la mayoría de hermanas. Lo apunta ahí, o como lo hago yo en el celular. Yo agarro un rema y lo apunto. Eso está bonito para predicar, ¿no? Entonces, a veces desarrolla uno el tema, a veces no. ¿Ah? Pero tengo ahí los remas, por lo menos los títulos, para las prédicas que hay que dar en algún momento. ¿Sí me va a entender? Entonces, qué rico, yo le he dicho a mi esposa, qué rico cuando usted llega al rema, ya yo sé hoy que voy a predicar el domingo, qué rico, hermano, porque desarrollo el tema con tiempo, saco versículos de aquí, saco versículos de allá, hasta imágenes puedo hacer y todo. Ay, hermano, pero cuando no le ha llegado el rema, me ha pasado, mi esposa es testiga, yo sé lo que es un sábado, hermanos, a las 10 de la noche y no me ha llegado el rema todavía para predicar el domingo. Pero, hermano, qué rico, porque cuando llega el rema, como en cascada, todos los versículos, ¿verdad? Eso es el rema, hermano. Entonces, cuando usted agarre aguijones o clavos, clávelos primero en su mente, en su corazón. Desarróllelos, apúntelos, desarróllelos. Y algún día, cuando yo le digo a usted, le toca predicar, ya usted sabe que va a predicar. Amén, hermano. Entonces, volviendo al tema, eso fue lo que él decía el domingo. Yo agarré el apóstol, ¿verdad? Cuando él habló de la iglesia primera o la iglesia primitiva, ¿verdad? Y yo le agarré el rema a él de una que él dijo, el domingo él dijo, ¿verdad? Cuando él habló de las señales de la iglesia. Entonces yo dije, qué bonito, qué bonito. Hay que hablar de las señales de la iglesia. Entonces lo apunté y lo empecé a desarrollar. Entonces, vea lo que dice Génesis. Y se levantó Jacob de mañana, tomó una piedra que había puesto en su cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre esa piedra, sobre esa roca. Una señal, esa piedra fue una señal. Te lo hemos hablado siempre, más le hemos dado temas de señales del último tiempo. Señales del cielo. Por ejemplo, dice Apocalipsis 12. Y hubo una señal, una gran señal en el cielo. ¿Cuál era esa señal? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de estrellas en su cabeza. Esa señal es la iglesia novia. Pero más adelante dice, y hubo otra señal en el cielo, un dragón escarlata, un dragón que quería devorar el bebé que iban a nacer de esa mujer. ¿Sí me van a entender? Son señales del cielo. Además, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que Él hizo las lumbreras para señalar el día y la noche. Entonces Dios es un Dios de señales. Dios es un Dios de señales. Dios pone señales. Entonces, claramente la iglesia va a tener señales. Por ejemplo, los eclipses son señales del cielo. Si es un eclipse de luna, para Israel. Si es un eclipse del sol, para las naciones. ¿Sí?
Entonces Dios es un, vuelvo y repito, Dios es un Dios de señal. Por ejemplo, el velo que usan las hermanas es una señal. ¿Para qué? Para los ángeles. Dice que el velo que usan las mujeres es una señal para los ángeles ministradores, que cuando la mujer usa el velo, si Marita se pone el velo, está reconociendo que Ismael es la cabeza de ella. ¿Sí me va a entender? Entonces, como Dios, hermano, es un Dios de señales. ¿Qué otra señal hay, hermano, para que usted no me ayude a predicar? ¿Qué otra señal hay en la Biblia, hermano? Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan el domingo pasado, sí, el antepasado, que hablamos, hermano, de la señal de Jonás? Que al Señor le dijeron, ¿cuál señal nos das? Y él dijo, no le voy a dar ninguna señal. Y ya vamos a ver lo que significa señal. Para los que manejan carro, van a saber lo que es una señal. Usted va en carro y usted ve el semáforo, hermano, en verde, dele. Pero ¿qué pasa si usted ve el semáforo en amarillo? Más corro, pastor, para pasar. Y pasé no era rojo, era como anaranjado. Pero si usted ve el semáforo en rojo, se para, usted se detiene. Si usted ve una señal de alto, usted se detiene. Si usted ve una señal que dice no virar a la izquierda o no virar a la derecha, usted no dobla, hermano. Porque fijo va a ir a chocar de frente contra otro carro. ¿Sí me va a entender? Para eso son las señales. Entonces, Señor, danos una señal. No, ninguna señal, excepto la señal de Jonás. La señal de Jonás. Que lo que enseñaba era que Jesús resucitó un día como hoy, miércoles, y no el viernes. Pero bueno, Jacob dice que él, hermano, de las piedras que había, hermano, de un paraje de piedras, así dice la Biblia, tomó una piedra y él dijo, esta está bonita de almohada. Agarró la piedrita, hermano, agarró la piedra y dice que en ese momento, hermano, él la puso a la cabecera como almohada y se sabe que esa piedra es Cristo, ¿verdad? Entonces cuando vayamos a dormir, hermano, nuestra cabeza, Cristo. ¿Sí? Nuestros pensamientos en Cristo. Y dice que él soñó, hermano, una escalera y que ángeles subían y ángeles bajaban. Ángeles subían y ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios, dice la canción, ¿no? Y él dijo, tremenda cosa, dijo él, es esta hora. No es si casa de Dios con puerta en el cielo. Y él vio ángeles, hermano, que bajaban a ministrar, como le está hablando ahora. Por eso las mujeres usan velo, ¿verdad? Por causa de los ángeles. Pero dice, hermanos, que era un campamento arriba en el cielo y un campamento aquí abajo en la tierra. Entonces, es una figura de la iglesia. Es figura de la iglesia. Nosotros hacemos aquí un campamento, casa de Dios con puerta en el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando él agarró esa piedra y soñó, hermano, entonces agarró esa piedra, hermano, la alzó por señal y la ungió. Pues hay que ungir es derramar aceite. Por ejemplo, Ebenezer, usted sabe, hermano, que tomó Samuel una piedra, y esa piedra es Cristo, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Dijo, hasta aquí nos ayudó Dios. Entonces, ¿qué significa Ebenezer? Dígalo. Roca y ayuda. Eso. Una estrellita para cada uno. Porque, hermano, lo primero que usted le pregunta a cualquier persona es: ¿qué significa obedecer? Hasta aquí nos ayudó Dios. No. Esos hermanos agarraron el remo. Eben es roca y Esher es ayuda. Entonces, ¿qué significa obedecer? Roca. Entonces, es una señal que Dios puso sobre este ministerio. Que Dios es nuestra ayuda y que hasta aquí nos ayudó el Señor. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de aquel hombre fiel que se llamaba Eliezer? Eliezer. Eli, lava sabactami, lo vimos en el corderito, ¿verdad? ¿Qué significaba? No era Elías, era Dios. Eli es Dios. Y Esher
Ayuda. Eliezer es, Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Pero bueno, ese no es el tema. Por lo tanto, el Señor mismo dará una señal. ¿Y cuál era esa señal? Que una mujer, una virgen, concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo que Emmanuel, pastor? Si no era Jesús. Sí, Emmanuel antes de que naciera en el vientre. Ya cuando nació Jesús. Entonces, ¿por qué? Me decía, un día un hermano ahí me preguntaba, ¿por qué la Biblia habla del Hijo del Hombre? Yo decía, es que está el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de María, el Hijo de José, ¿sí? El Hijo del Hombre. Pero son títulos. El nombre, en el nombre está la función, por eso Dios es experto en cambiar los nombres. Por ejemplo, a Jacob le cambió el nombre y le puso Israel. A Pedro le cambió el nombre. ¿A quién más le cambió el nombre? A Pablo le cambió el nombre. Saulo, Paulo. ¿A quién más le cambió el nombre? Porque en el nombre está la función. Por eso dice la Biblia que cuando, hermanos, estemos en el cielo, el Señor va a dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Porque en el nombre está la función. Entonces nos cambiaron el nombre y solo nosotros vamos a saber ese nombre. Y que bueno, hermano, porque en verdad que nuestros papás, hermano, como decimos los ticos, se pasearon en nosotros, hermano, poniéndonos el nombre que nos pusieron, ¿verdad? Pues el nombre hay que ministrarlo. Iban al calendario, y después de que así les ponían el nombre a aquellos. Por ejemplo, mi papá se llama Antonio. ¿Y qué día nació, papi? Un 13 de junio. ¿Y usted va al calendario? San Antonio. entre nos. Él lo ha contado públicamente. El apóstol Juan, el de Tibás, se llama Juan. Y nació un 24 de junio. Y usted va al calendario, día de San Juan. Él lo ha contado, que él tuvo que ministrarse eso, hermano. Porque lo están dedicando, hermano, a un santo o a una virgen. Entonces, cuidado con eso, hermano. Cuidado con el nombre, ¿verdad? Pero bueno, Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En el vientre, ¿verdad? Pero ya cuando nació Jesús, ¿no? Entonces, no es el título Jesús, no son esas 5 letras, sino es en el nombre de la persona que lleva ese nombre. Porque más adelante ahí dice, creo que es el verso que sigue, no recuerdo, que dice, y llamarán su nombre, uno solo, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres, pero es un solo nombre. Es un solo nombre. Pero bueno, este no es el tema. ¿Cuál era la señal, hermano? Una virgen. Entonces Dios es un Dios de señales. Y Dios a nosotros nos señala. Y Dios a nosotros nos sella. Y ese sello es una señal. Ese sello es una señal. El diablo, que Dios reprenda, el diablo marca. Pero Dios sella. ¿Cómo nos sella el Señor, hermanos? ¿Cuál es el sello del Señor para nuestras vidas? ¿Cuál es el sello que Dios usa para nuestras vidas? El enemigo va a marcar con la marca de 666. El nombre y el número de esa marca. Pero ¿qué hace Dios para nosotros, hermano, para sellarnos? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Entonces el sello que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Y una de las señales es hablar en lenguas. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Beberán cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán serpientes en sus manos y nada les va a pasar. Entonces una de las señales es hablar en lenguas. Entonces si usted no habla en lenguas, hermano, pídale al Espíritu Santo hablar en lenguas.
Y el Padre, que es bueno, Él le va a dar el Espíritu a quien lo pida. Tenemos que pedirlo. Pero bueno, no es el tema. Por eso dice la Biblia, ¿verdad lo que dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque con ese Espíritu Santo fuimos sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención, hermano? ¿Cuál es el día de la redención? Cuando nos vamos arrebatados. Entonces, ¿quiénes van a subir arrebatados? Los que fuimos sellados. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí han tenido cabezas de ganado? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué rico! Pero que sea un ternero. No, en serio, usted ha visto que los ganaderos, hermano, las personas ganaderas, ¿cómo hacen para distinguir el ganado, hermano? Si tienen 100, 200, 1000 cabezas de ganado, ¿cómo hacen para distinguirlos? Los marcan. ¿Y cómo lo marcan, mi hermano? Con un número, una letra, no sé, ganadería Beto Abarca, les ponen algo, les ponen un sello. Pero ¿cómo hacen, hermano? Le ponen una letra y un número. Pero ¿cómo hacen para marcar la piel? Con un fierro caliente, al rojo vivo, al rojo vivo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermano. Al rojo vivo. Como aquel programa, al rojo vivo. Hermano, ¿sabe qué es lo lindo, hermanos? Que los que estamos sellados con el Espíritu Santo, que somos nosotros, no hay marca que nos pegue. No hay marca. La marca no es para nosotros. La marca es para los moradores de la tierra. Pero sí hay que estar atentos, hermano. Porque cuando empiecen a sellar, hermano, estudie Apocalipsis 13. Acuérdense, 13 es rebeldía. Y 18 es el 666. Pero estúdielo. Porque, hermano, es tremendo. ¿Qué ibas a decir? ¿Sí? Exacto. Hermano, sí, es que, como dice el hermano, el que esté marcado, hermanos, nada que hacer, ¿va? Te vuelvo y repito, el Espíritu Santo sella y el anticristo, ¿verdad? Viene marcando, ¿verdad? Pero esa señal en lo espiritual, porque aunque para Dios no es algo visible, pero es una señal, ¿verdad? En lo espiritual, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted se recuerda a Caín, ¿verdad? Que el Señor le puso una señal para que nadie lo matase, ¿verdad? Él dijo, el que me mate 7 veces será castigado. No, entonces el Señor, no, te voy a poner una señal para que nadie te mate. Para que nadie te mate. Entonces el enemigo eso es lo que hace, ¿verdad? Marcar. Usted sabe, la Biblia dice, y hacía que a todos, ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y pequeños, o sea, tercera edad o bebés, se les pusiese una marca. ¿Dónde, hermano? En la mano derecha y en la frente. Y que nadie, ninguno pueda comprar sin este sello. Ni comprar ni vender sin este sello. Hermano. Tremendo, hermano. Entonces, quiere decir que nuestros lagares, como hablamos ahora cuando comenzamos a hablar, nuestros lagares tienen que rebosar del mosto, hermano, y de granos, hermano. Porque ¿qué va a hacer usted si ustedes no vamos a estar para ese tiempo, hermano? La iglesia ya se ha ido, pero los que se quedan y saben de esto y no van a recibir la marca, ¿cómo va a hacer para comer? ¿Cómo va a ser, hermano? Tremendo, hermano, es que no es así porque así. Pero bueno, dice, y que nadie pueda comprar sin esta marca. Y más adelante dice, y aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento que cuente, pues su número, el número de hombre. Y su número es 666. Pero hermanos, no se queda ahí esa marca. Ahí está. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre, o el número de su nombre. Entonces, vuelvo y repito, el Espíritu Santo sella, el anticristo marca, aunque la Biblia sí habla que la iglesia va a estar, dice, ponme como un sello
sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Pues también, ¿verdad? También Dios marca. Pero para darme a entender, hermano, Dios sella y el enemigo marca, ¿verdad? Entonces, como decía mi hermano, qué tremendo, hermano, porque en el tribunal, no de Cristo, como lo vimos el día en Corderitos, sino en el trono blanco, lo que van a ver es la marca del anticristo. Y esa marca va ligada con adoración. Porque dice, si alguno adora, más adelante en el 14 dice, si alguno adora y recibe la marca en su mano derecha o en la frente, hermano, la ira de Dios va a estar sobre él. Además dice que el que tiene esa marca no tiene reposo ni de día ni de noche, porque adoró a la bestia o recibió la marca. Y la ira de Dios va a estar sobre él. Y habla de adorar y de postrarse ante la imagen. Entonces habla de adoración, habla de postrarse a la imagen y recibir la marca. Entonces cuidado, hermano, porque léalo ahí. Como habla de la copa de la ira de Dios, hermano, y habla de las úlceras, que las personas que recibieron la marca, úlceras malignas, pestilencia sobre esas personas que reciben esa marca, ¿verdad? Ten cuidado, hermano, con esas señales. Amén. Y más adelante dice, y vi el trono, ¿verdad? El anciano de días, como lo vimos el viernes con Cordelito, ¿verdad? Y aquel que tiene la facultad de juzgar, y vi a los decapitados, dice, a los decapitados que no adoraron al diablo, que no se postraron ante la imagen y que no recibieron la marca. Entonces, ya en tiempos de tribulación y gran tribulación, hermano, el que no reciba la marca se va por decapitación, ¿no? La única manera, después de que la iglesia se vaya, la única manera de recibir la salvación es de no negar la fe, no negar a Cristo y no recibir la marca y no postrarse, hermano. Pero habla de decapitados. Y no meter miedo, hermano, es que lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Lo hablábamos también con Corderito, lo hablamos. ¿Quién es la raza, la etnia o la nación? La raza que decapita. Aún en estos tiempos, ¿quiénes son? ¿Ah? Irán, los iraquíes, los musulmanes, los que profesan la religión musulmana, donde dicen que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, y el que no confiese a Mahoma y a Alá va decapitado. Lo hemos hablado siempre, los cristianos no, hermana, ¿usted quiere aceptar a Cristo? No, bueno, tranquila, ellos no. Acepte a Alá o lo decapitamos y empezamos con sus hijos. Por eso ahora entiende usted, hermano, cómo Europa está invadida de musulmanes. Invadida de musulmanes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ese no es el tema. El tema, las señales de la iglesia. Porque obviamente hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. De la verdadera no es solo la que cree, porque hasta los demonios creen y tiemblan. La verdadera es la que tiene y manifiesta esas señales. Y por la mano de los apóstoles, la iglesia primera, la iglesia primitiva, como lo hablaba el hermano el domingo, los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Hermano, la iglesia, siempre nos lo decía el apóstol Tibás, la iglesia como empezó, así va a terminar. Como empezó la iglesia, así va a terminar, porque son ciclos, los ciclos de Dios. Entonces la iglesia empezó apostólica, termina apostólica. Por eso ahora entendemos por qué tanta oposición. Los apóstoles no existen, los apóstoles, porque es el plan del enemigo, ¿verdad? Pues la iglesia empezó apostólica, termina apostólica. Hermano, empezó con todas las cosas en común. ¿Y será que la iglesia tiene que llegar para no recibir la marca a tener todas las cosas en común y la iglesia como tal ayudarnos los unos a nosotros? Y que sea entre la iglesia que compremos y vendamos, hermano, para poder sostenernos los
pocos días que vamos a estar aquí en la tierra para esos tiempos. Y hacían señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico, unánimes, juntos y unánimes. Pero dice que hacían señales y prodigios. ¿Qué es prodigios? Es que hay un niño prodigioso. Ahí están las noticias, ¿verdad? ¿Qué es prodigios, hermano? Por el tiempo. Sucesos extraordinarios o maravillosos. ¿Qué es un milagro, hermano? Un milagro es un acto que rompe las leyes naturales. Por ejemplo, que yo agarre esto aquí y que quede flotando en el aire. Eso es un milagro, porque está rompiendo la ley de la gravedad. Como que yo agarre este micrófono, hermano, y lo tire para arriba y que no caiga al suelo. Eso es un milagro. Estoy rompiendo la ley de la gravedad, o la ley que dice que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Eso es algo extraordinario, maravilloso, o es un milagro? Entonces, señales y prodigios. Ya digo lo que es prodigios, señales. Señal es un rasgo físico para diferenciar, o que hace diferencia, o determinar o distinguir a algo o a alguien. Eso es una señal. Es un signo, un indicio o una marca que comunica algo. Puede ser algo visible que apunta a una realidad invisible, o una evidencia que transmite un mensaje. Eso significa, según el Google, el hermano Google, que todo lo sabe, eso es una señal. Ahora, en el Strong, en el original, la palabra señal viene del latín signalis, signo o marca que indica algo. Esto implica que una señal no es el fin, sino que apunta a algo que es importante o más importante. Y del Strong, del hebreo 226, ahí está el original. Señal, señales, ataréis, como una atadura, una señal, una bandera, un semáforo en rojo, una señal vertical o horizontal para los que hemos sacado licencia, el teórico, un faro, un monumento, un presagio. Entonces, la iglesia tiene señales. Dios marcó a la iglesia con señales. Lo habló el hermano Denis. Según lo que el hermano Denis habló el domingo, ¿cuál es la señal más importante? El amor. El amor. Así lo explicaba él, ¿verdad? Y hablaba de la fe, hablaba de la esperanza, pero la mayor de todas estas es el amor. Yo puedo cantar muy lindo, puedo tocar instrumentos, servir muy lindo, vestirme lindo, hermano, perfumadito, buen desodorante, gloria a Dios. Pero si no tengo amor, nada soy. Soy como un platillo ahí, hermano, que suena o que retumba, hermano, mucha bulla, pero nada soy, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, hermano? Y el fruto del Espíritu Santo es amor primeramente. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el primero, el amor. Y dice fruto, no dice frutos. Son 9, pero es uno solo, porque dice fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor. Del amor deriva el gozo. Del amor deriva la paz. Del amor deriva, hermano, la templanza. Del amor deriva la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. Pero el primero, lo más importante, es el amor. Esto es una señal dentro de la iglesia de que somos la iglesia verdadera y que somos hijos de Dios, es que hay amor entre nosotros. Amor entre nosotros. Amoreros, yo y mi esposa. Amor ágape, el amor de Dios. Pero el amor filial, filos, el amor de amigos o el amor de hermanos. En esto conocerán, esta será la señal, que sois mis discípulos, si ustedes se aman, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Cuál es la señal de la iglesia? El amor. Es una señal. ¿Qué otra señal, hermano? ¿Qué otra señal puede tener la iglesia para decir, esta es la iglesia verdadera? La unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
qué deleite es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es una señal, hermano, es la unidad. Y el Señor lo dijo en la oración cuando Él oró por los discípulos. Ahí dice, Madre, ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra esta. ¿Se acuerdan? Predestinados para condenación, para salvación, o los optativos. El 21, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno para que el mundo crea en esa señal de que tú me enviaste. ¿Cuál es la señal? Que seamos uno. Esa es la señal. ¿Qué otra señal puso el Señor? La santidad. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, una señal es ser santo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es ser santo? Ya lo he explicado varias veces, entonces ayúdeme a predicar. ¿Qué es ser santo? Es aquel que andan ahí en estos días ahí cargándole los hombros. No. ¿Qué es santo? El que está allá en el Vaticano, su santidad. Juan Pablo II. Eso no es ser santo. ¿Qué es ser santo? Guardarse para Dios. ¿Qué es ser santo? Es lo que dice la hermana. Apartado. Que yo entiendo que Dios me apartó. Entonces, como dice mi hermana, yo me aparto para Dios, yo me guardo para Dios. Eso es ser santo. Santo no es el que no peca. Porque eso es el concepto que nos ponen. Nos dijeron, ¿verdad? Santo es el que no peca. Su santidad, ya le dije, Juan Pablo, no. Santo no es el que no peca. Porque pecas, todos tenemos eso. ¿Qué dice la Biblia del pecado? Que el que dice que no peca, qué lindo, ¿qué? Mentiroso. Estos demás están conectados. Mentiroso es. Y hace a Dios mentiroso. Entonces Pablo puso, estas cosas las escribo para que no pequen. O sea, en otras palabras ticas, para que no se columpien. Así como Pablo dijo, que el que no peca es mentiroso, entonces licencia para pecar. No, tampoco. Estas cosas las escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el que dice que no ha pecado, ya lo dijo mi hermano, y lo dice la Biblia, ¿verdad? Mentiroso. Eso es el santo. Entonces, pastor, ¿puedo pecar? Sí. Airaos, pero no pequéis. El Señor estuvo en la tierra, mas nunca pecó. Fue tentado en todo, se enojó, hizo azote de cuerdas, sacó a los cambistas, limpió la iglesia, hermano, pero no pecó. Nunca pecó. Entonces, airaos, pero no pequéis. Entonces, pastor, ¿puedo pecar? Sí y no. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno peca porque está en la naturaleza de uno, en la concupiscencia. ¿Qué era la concupiscencia? Deseos internos. Entonces, por deseos internos la persona puede pecar. Pero la diferencia es que no somos practicantes del pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es ser practicantes del pecado. Y por eso dice la Biblia que el que practica el pecado es hijo del diablo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces está bien. Me enojé, pastor. Pequé porque me enojé y actué mal. Ok. Pero ya si todos los días o a cada rato, ya eso sí es pecado. Porque está practicando el pecado. Y así con todas las áreas. Pastor, es que tuve un desliz, pastor. Tuve un desliz y me fumé un cigarro. No está correcto, no está bien. Me tomé una cerveza. No está correcto, no está bien. Es que, pastor, vi algo que no tuve que haber visto, algo indebido. No está bien. Pues una persona puede tener un desliz, pero todos los días ya no es un pecado, ya es practicante del pecado.
Entonces, ¿por qué él decía eso, hermano? Porque ser santos no es no pecar. Ser santos es saber que Dios me apartó y yo me aparto para Dios. Yo me guardo para Dios. Amén, hermano. Bueno, y estas señales seguirán a la iglesia. Y estas señales seguirán a la iglesia. Entonces Dios es un Dios de señales. Por ejemplo, cuando el Señor bajó el arca, ¿cuál fue la señal que puso, que dio? Que le dijo a Noé. El arco. El arco, porque así dice, mi arco he puesto sobre las nubes para recordarme como una señal de nunca más maldecir la tierra por agua. Arco. Ya en Apocalipsis le dice, sí, arco iris. Arco iris, va. Pero una señal del pacto que Dios hizo, ¿verdad? ¿Qué otra señal había? Por ejemplo, ¿qué señal había en el tiempo de Israel? Cuando Israel era el pueblo de Dios. Para decir, estos son israelitas, son de Israel. Ah, ¿qué me dijo? Sí, qué lindo. Otra, una seña para el hermano. Oye, para el hermano, pero estamos conectados todos. Díganlo fuerte, Giovanni. Ajá. Circuncidar. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es circuncidar? Ajá. ¿Por qué los hombres se hicieron así? ¿Qué es circuncidar? Aprovechando que la mayoría hoy somos hombres. Quitar el exceso de carne que hay, hablemos así, en el miembro viril del hombre, ¿verdad? ¿Sí? Usted sabe que hay, ¿cómo le digo, hermano? En la punta, por decirlo así, hay un exceso de carne, de piel, pues, hay un exceso de piel. De circuncisión habla de círculo, pero lo que hacen es circuncidar eso, ¿verdad? Que ya eso no se practica, ya no se hace, eso lo hacían a los hombres para marcarlos que pertenecían al pueblo de Dios. Entonces el Señor Abraham le dijo que circuncida, y agarró a Ismael y no a al otro, lo circuncidó. Abraham lo circuncidó. Jesús fue circuncidado al 8º día. Ya nosotros ya no existe, ya no es la circuncisión, ahora es el bautismo. Entonces, pastor, si a los 8 días circuncidaban, ¿podemos bautizar a los niños a los 8 días? No, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, y un niño no cree. Arrepentidos y convertidos, y un niño ni ha pecado, mucho menos se va a arrepentir, y mucho menos se va a convertir. Es decir, volviendo al tema, ¿qué es circuncisión, hermano? Quitar el exceso de carne. Ya no se hace, ya no se practica. Pero dice que hasta de salud tal vez la hermana ahora es más saludable. Y hay doctores o médicos o pediatras que lo recomiendan para los niños porque es más sano. Entonces, hermano, el Señor dijo, circunciden toda carne del prepucio, así es como le dice, ¿verdad? Y eso será por señal del pacto. Y ahora todo el Señor dice, circunciden pues el prepucio de vuestro corazón. El exceso de carne de mi corazón. Eso es lo que tengo que circuncidar. Ya no es aquella parte del miembro viril, ¿verdad? Y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sí? Entonces, hermano, esa es una señal, ¿verdad? La señal de la circuncisión. Entonces, una iglesia verdadera tiene que estar circuncidada. Amén, hermano. Entonces, ya por el tiempo, ¿verdad? Usted sabe que, por ejemplo, vea lo que dice aquí. ¿Qué es la vara? ¿Qué es la vara, hermano? Así agarramos al Eduardo. ¿Qué es la vara? Y ya sabe, hoy le pregunté, le digo, ¿qué es la vara? Me dice, autoridad. Eso es la vara. ¿Qué significa la vara, hermano? Aquel palo seco, ¿verdad? Ya sin vida, ¿verdad? ¿Qué es la vara? Autoridad. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales.
Entonces, para tener señal y hacer señal hay que tener vara, hay que tener autoridad. Para descender fuego del cielo, hermano, como Elías, hay que tener vara y hay que tener autoridad. ¿Ah? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Álzala. Y se abrió el mar. Dile a Aarón que toque las aguas y se convertirán en sangre. Y tocó a Aarón con la vara. Dile a Aarón que toque la vara al polvo y la plaga en los piojos. ¿Sí me va a entender, hermano? Y esa vara de Aarón fue la que reverdeció. De un día para el otro reverdeció. Y estaba, salud, dentro del arca del pacto. Ahí estaba la vara de Aarón. Un palo seco que reverdeció. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor ahora nos da vida y nos renueva. Se cumple el año del 2000, ¿qué fue? 19, el año del renuevo. El año del renuevo. ¿Qué otra señal hay? Una de las que habló el hermano y una de las más bonitas para mí. Y la sangre os será por señal en las casas. Entonces, en las casas tiene que haber señal de sangre. En la iglesia tiene que haber señal de sangre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Matamos un corderito? Alex, que es de apellido Cordero. ¿Qué hacemos? ¿Matamos una palomita, un palomo, un palomillo? ¿O un toro, o un becerro? ¿Qué hacemos? Para que la casa tenga sangre. ¿De dónde agarramos esa sangre, hermanos? De la Santa Cena. Cuando aceptamos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando aceptamos a Cristo, hermanos, se nos puso una señal, una marca del Espíritu Santo, pero también, hermanos, la tau, como una vez enseñamos, la tau, ¿verdad? Que es la última letra del abecedario, que era una cruz, hermano. Por eso es que los sacerdotes, hermano, aquí en esta parte, el lóbulo del oído, ¿es que se llama? De la oreja, y en el dedo gordo de la mano, y el gordo del pie, ponían una gota de sangre, era una señal. Estaban marcando, ¿verdad? Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermano, sello del Espíritu Santo, y la sangre, hermano, nos limpia, nos cubre, por decirlo así. Entonces, cuando venga, hermanos, el mal, la sangre será por señal. ¿Cuándo pasó esto, hermano? Dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré a vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera el mundo, la tierra de Egipto. Yo no sé si en Canal 6 o 7 ya dieron los 10 mandamientos, la película, pero ahí sale, eso sale. Cuando ellos agarran la sangre con un hisopo, hermano, y lo untan en las paredes, ¿se recuerdan? En la película de Moisés, la de los 10 mandamientos. Ahí. No hemos visto películas de esas esta semana, solo de Van Damme. Para que el espíritu de muerte, sangre no entre. Porque iba a matar a los primogénitos, ¿se recuerdan? A los primeros, los primogénitos. Entonces, el Señor dijo, voy a pasar y voy a entrar a las casas y voy a matar al primogénito, pero el que tenga la señal de la sangre, no voy a entrar. Y obviamente tipificaba la sangre de Cristo. Entonces el espíritu de muerte no entraba, pasaba. Por eso Pascua, ellos celebraban la Pascua, pasaba por encima, eso significa Pascua. Es para esos tiempos. Para esos tiempos están en la fiesta de la Pascua, que fue cuando murió Jesús. ¿Qué hacían en la fiesta de la Pascua, hermanos? Celebraban cuando salían de Egipto, ¿verdad? Cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, menos los israelitas, y celebraban la Pascua, conmemoraban esa salida de Egipto, cuando Dios los sacó de esclavitud, que es este tiempo. ¿Y qué hacían, hermano? ¿De dónde agarraban esa sangre? De un cordero. Mataban un cordero, se lo comían, un cordero por familia. Si la familia era pequeña, 2, 3 familias, se comían el cordero, pero la sangre era por señal, a las puertas, arriba, en los dinteles, en los postes, abajo no, porque la sangre no se pisotea, arriba.
Y eso celebraban, la Pascua. ¿Qué mataban entonces? ¿Qué mataban? Un cordero. Entonces, por eso cuando Cristo vino en una Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio la sangre por nosotros. Amén, hermano, démosle un aplauso al Señor por ese milagro tan lindo y tan especial. Pero lástima el tiempo, hermano. Porque es señal entre ti y mí. Está hablando del día del reposo. El día del reposo, los panes sin levadura era una señal. El día del reposo era una señal. Ahí está. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y abajo dice día de reposo. Está hablando del descanso del Señor. No es que tenemos que celebrar un día, ¿verdad? El Señor es el día del reposo, ¿verdad? Pero está hablando de la paz que viene de Dios. Amén, hermano. Muchas señales, ¿verdad? Por ejemplo, Tomás, cuando las manos y la marca, dice que los clavos, la marca de los clavos era señal, ¿verdad? Cuando Jesús nació, y esta será la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales, era una señal. Entonces es importante las señales, ¿verdad? Yo le agarré el rema de él y digo, a eso hay que desarrollar, ¿no? No solo las señales de Mateo 24, ¿se acuerdan cuando le pedí, qué señal nos das, Señor, del día de tu venida? ¿Qué señal nos das del fin del mundo? ¿Qué señal nos das del fin de este siglo? La señal de Jonás, no. La palabra como tal es una señal, vea lo que dice, y la atarás como una señal, que está hablando, hermano, de la Biblia, la atarás como una señal en tu mano, y estarán los fronteles entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Lo que hablábamos aquel día, ¿verdad? Que los judíos en los postes, hermano, y en las puertas, ellos apuntan los versículos y ponen algo ahí que no me acuerdo cómo se llama. Ellos hacen así y lo besan. ¿Saben cuál película? Ahora que estamos en Semana Santa, ¿saben cuál película sale? En Ben-Hur. Cada vez que Judá Ben-Hur, Judá, que tremendo, Judá Ben-Hur entraba a la casa, pongan atención, él le da besos. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Eso, la mezuzá. Eso, una estrellita. Hoy están volando los hermanos. La mezuzá. Así se llama. Gracias, hermano. Es que el domingo pregunté y nadie me supo decir dónde estabas. El domingo antepasado. Eso es la mezuzá. Ya, un beso. Ben-Hur, vean la película. Ahora que estamos en estas fechas y ahí va a haber eso. ¿Ah? ¿Las venden? Sí, las venden. Sí, las venden. La menorá, la mezuzá, eso lo ven. Sí. Ezequiel era un hombre señal. Vuelvo y repito, las señales que manifiesta en lo invisible o algo visible que se manifiesta en lo espiritual, por decirlo así, ¿verdad? Ahí está. Delante de sus ojos lo llevarás sobre tus hombros. De noche lo sacarás, cubrirás su rostro y no mirarás la tierra, porque señal te he dado a la casa de Israel. O sea que Ezequiel era señal. Pero nosotros somos hombres señales. Amén, hermanos. Amén. Y por el tiempo, y a ella, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. No pasó porque nadie se salva por obras. Sí, nadie se salva por obras. La salvación es por Cristo y por la sangre de Cristo. Pero las obras fortalecen mi fe para yo alcanzar esa salvación. Entonces, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues una de las señales es el lino fino, que son las obras. Pero ojo, porque la gran Babilonia, la gran ciudad, se vestía también de lino fino. ¿Sí me va a entender? Púrpura y escarlata. O sea que el púrpura, hermano, es un color como rojo, como tirando a morado. Y el escarlata, hermanos, es un rojo, hermano, más intenso, reflejan realeza. Lo usaban los reyes, ¿verdad? De hecho, el púrpura estaba en el templo. Al Señor lo vistieron con púrpura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hombre rico, ¿verdad? Que hablamos también en Corderitos, el hombre rico dice que él se vestía de púrpura y de lino fino. Pero la iglesia no. La iglesia se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el rico se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Y cómo es?
¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Porque el orden de los factores sí altera el producto. Vuelvo y repito, la iglesia se viste de lino fino y luego de púrpura. Aquel se vestía de púrpura y después de lino fino. El orden de los factores se altera el producto, porque aquel se vestía primero de realeza y después hacía obra justa. No, la iglesia es primero de lino fino y después de púrpura. ¿Sí voy a entender, hermano? Entonces ahí está, es una señal. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Entonces, ¿cuál va a ser la señal del arrebatamiento? Sí, la marca del Espíritu Santo, el filtro de la sangre, el olor del Hijo del Hombre, pero de lo más importante, vestido limpio, blanco y resplandeciente, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo blanco que es pureza, santidad. Como aquello va en la mitra, una plaquita en oro que decía santidad a Jehová. Esa va a ser la señal de la iglesia novia, como está ahí en esa imagen, con la iglesia arrebatada. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, papito lindo, Señor, por el privilegio que hoy nos diste, Señor, de aprender, papito lindo. Permítanos, Señor, ser hombres y mujeres señales, papito lindo, Señor, para marcar el tiempo, papito lindo, que se avecina, Señor. Gracias, Señor, porque tú no fechaste con fechas, pero sí con señales, Señor. Tú estableciste señales y tiempos, Señor. Permítenos ser como la tribu de Isaacar, Señor, expertos en conocer los tiempos, en conocer las señales, Señor. Y permítenos ser señales, Señor, para nuestra familia. Permítenos ser faros, Señor. Permítenos ser centinelas, Señor. Permítenos ser vigilantes, Señor, de este último tiempo, Señor. Y ser un faro, Señor, una luz de esperanza, Señor, para muchos que hoy se pierden, Señor. Padre, permítenos vestirnos, Señor, de lino fino primeramente, blanco, limpio y resplandeciente, Señor. Y luego la púrpura, Señor, que es la realeza, la divinidad que viene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle palmas. Gloria a Dios.